Ok, hermano, es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Vamos a estudiar un tema que quizás ya lo conocemos mucho, como es el ser discípulo de Cristo. Hemos titulado esta clase o esta meditación, Cristo quiere verdaderos discípulos. El propósito de esta lección o de este tema es que comprendamos que un discípulo tiene que estar dispuesto a aceptar todos los retos que el Señor Jesucristo nos ponga por delante. Ser discípulo no es así nomás a la ligera. Un verdadero discípulo de Cristo requiere que esté convencido de que si va a seguir a Cristo es porque va a tomar una decisión hasta terminar la carrera. Aquellos hermanos, aquellos expertos en el idioma griego, nos dicen que la palabra discípulo viene del griego y que significa un aprendiz, uno que aprende, un alumno. De manera que un discípulo en el mundo griego aprendía de un maestro, pero aparte de que aprendía de un maestro, ponía en práctica lo que aprendía de ese maestro. Algo más, permanecía con ese maestro, se relacionaba con ese maestro, que era fiel a ese maestro. Nosotros como discípulos de Cristo debemos estar claros y conscientes de nuestra relación con Cristo permanente. Aprendemos de Él, practicamos lo que aprendemos de Él y a la vez nos relacionamos con Él. Esto es un discípulo. La Biblia nos enseña claramente que el Señor Jesucristo quiere discípulos. Nosotros ya conocemos Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús comisiona a sus discípulos para ir a hacer más discípulos. Dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos. Jesús tiene toda potestad. Un verdadero discípulo quiere hacer más discípulos. El término discípulo es una palabra que se usaba al principio para hablar de aquellos que eran seguidores de Jesús. Más adelante ya conocemos, por ejemplo, Hechos 11:26, se usó otro término, como es cristianos. Significa seguidor de Cristo. Son los términos que se usan para aquellos que seguimos a Cristo. Pero en el principio, en el ministerio terrenal de Jesús, el término que se comenzó a usar fue la palabra discípulo, uno que aprende. Nosotros tenemos que aprender de Cristo, de su palabra, ponerla en práctica y permanecer con nuestro Maestro Jesucristo. De manera que Cristo quiere discípulos, quiere que hagamos discípulos, y un verdadero discípulo debe de estar dispuesto a hacer más discípulos. Reconocemos la autoridad y la potestad que tiene Jesús en los cielos y en la tierra dada por el Padre. Jesús en Mateo 28, 19 inmediatamente ejerce su potestad diciendo, id y haced discípulos. Y que a estos discípulos hay que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, reconociendo la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Y que Él promete estar con nosotros todos los días. De manera que hacer discípulo es un trabajo, es una acción que Cristo nos ha autorizado que hagamos. Primero tenemos que ser verdaderos discípulos para tener la autoridad de ir a ser más discípulos. Hermanos, el verdadero discípulo de Cristo debe de entender que cuando comienza a seguir a Cristo, adquiere un compromiso con su Maestro Jesucristo. Y el compromiso del Maestro con el Señor Jesucristo es ponerle a Él primero. Cristo quiere que primero lo pongamos a Él, que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Esto debe ser ante todas las comodidades, esto debe estar ante la familia. Nada se debe interponer para seguir a Cristo. Ya conocemos lo que dice Lucas, solo voy a dar el texto,
Lucas 9:57 al 62, para aquel que lo quiera leer en su tiempo libre. En esos pasajes, un seguidor de Cristo le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Parece que tomó las palabras a la ligera, parece que no pensó bien lo que implica seguir a Cristo, porque Cristo le responde diciendo, las zorras tienen guarida y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Muchas veces como discípulos solo nos emocionamos en el momento, pero no conocemos o no entendemos lo que implica seguir a Cristo. Cristo dice que Él no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza, no tiene dónde reposar como los pájaros, como los zorros que tienen cuevas donde vivir. Esto demuestra que el verdadero discípulo debe de estar dispuesto a seguir a Cristo ante todas las comodidades de la vida y aún ante la misma familia. En esos versículos de Lucas 9:57 al 62, otro discípulo le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Imagínese usted, puso en primer lugar su familia. No es que sea malo atender a la familia, atender a su padre o a su madre, pero el problema que vemos aquí es que no puso a Cristo primero. Primero puso a su padre, a su familia. Imagine usted, este muchacho pensaba primero cuidar de su padre y hasta que se muriera, hasta entonces seguir a Cristo. Estas cosas de la vida, de la familia y las comodidades de la vida no deben de ser obstáculos para seguir a Cristo. Pero este muchacho primero quería atender a su padre. Y nosotros debemos de estar claros que nada de este mundo nos debe de estorbar, no debe de servir de estorbo por seguir a Cristo. Otro le dijo a Jesús, déjame que primero me despida de mi familia, de los que están en mi casa. Entonces vemos como estos tres seguidores de Jesús no pusieron en primer lugar. Para ellos no tenía prioridad seguir a Cristo. Primero querían resolver problemas de la familia. Y si somos discípulos de esa manera, a Cristo no le sirve, a Cristo no le agrada. Cristo quiere el primer lugar si queremos ser su discípulo. Otro punto importante es que debemos de poner a Cristo primero ante nuestra propia familia y aún ante nuestras propias vidas. Recordemos que el ser discípulo o el ser cristiano, cargar la cruz, tiene como propósito la muerte. Nosotros como discípulos o cristianos debemos de entender que Cristo nos pone condiciones si queremos ser sus discípulos. Solo les voy a dar la cita de Lucas 14:25 al 33. En esos versículos, Jesús dice, si alguien me quiere seguir, dice Jesús, si alguien me quiere seguir, está bien que me siga, tiene buena intención. Pero Jesús no nos engaña porque nos dice claramente cuáles son las condiciones para seguirle. Y la primera condición que nos pone, según Lucas 14:22 al 33, dice que es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo no es para cualquiera. Negarse a sí mismo implica dejar todo lo que me gustaba, todo lo que me complacía a mí en lo personal. Negarse es tomar una decisión voluntaria para seguir a Cristo a donde quiera que vaya y aceptando sus órdenes y obedeciéndolas al pie de la letra. Otra condición bastante difícil que nos pone Jesús es que aborrezcamos a la familia. En ese versículo de Lucas 14:25 al 33 dice que debemos de aborrecer padre, madre, hijos, hermanos, esposa, y aún dice Jesús, aborrecer nuestra propia vida. Un verdadero discípulo pone en primer lugar a Cristo. El amor a Cristo es lo principal. No es que no debemos de amar a la familia en un sentido negativo, no es aborrecerla en un sentido negativo. Aquellos que conocen el idioma de los hebreos nos dicen que aborrecer
en el idioma hebreo significa amar menos. Entonces la idea de aborrecer padre, madre, hijo y aún nuestra propia vida significa amarles menos y amar más a Cristo, más a Dios. Así que un verdadero discípulo, primeramente, tiene un amor por encima de cualquier cosa. Podemos amar a nuestros familiares, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, pero Cristo tiene que tener el primer lugar y nada de estas cosas nos tienen que impedir seguirle. Así que ser discípulo de Cristo no es así por así. Uno tiene que estar consciente de lo que implica seguir a Cristo. A Cristo lo tenemos que seguir ante las posesiones materiales, ante las posesiones terrenales. Recordemos cuando un joven rico le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Mateo 19, 16 al 30. Solo doy la cita. Jesús le hizo un reto a ese joven rico diciéndole, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Pero aquel hombre más bien se puso triste porque él amaba el dinero y se le hacía difícil compartir con los pobres sus ganancias. Un reto bastante difícil que no le pareció. No aceptó el reto de Cristo. Es que ser discípulo de Cristo implica una entrega total, abnegación total a Cristo. Implica dejar muchas cosas, vanidades, dejar el pecado, cosas que nos complacen a nosotros. Ejemplo de un verdadero discípulo tenemos al apóstol Pablo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo es un verdadero ejemplo de un verdadero discípulo que lo dejó todo por seguir a Cristo. Así que las posesiones terrenales, las posesiones materiales no deben de ser estorbos para seguir a Cristo y tenemos que tener un amor por encima de estas cosas materiales. No es que sea malo tener un trabajo, querer tener una casa y cualquier cosa material o bien material, pero estas cosas terrenales y posesiones materiales, la misma familia, no deben de ser estorbos para seguir a Cristo. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo debe de estar dedicado a Cristo, que somos templo del Espíritu Santo, pero aún nuestra propia vida debe ser entregada totalmente a Cristo. Y creo que la idea de Pablo es bastante clara. Ya no vivo yo. El verdadero discípulo ya no vive para él. Ya no vive para cumplir sus propios deseos, sus propios caprichos. Un verdadero discípulo se predispone para vivir para Cristo, da su vida para Cristo, se presta como un servidor a tiempo completo. Y el ejemplo perfecto, el apóstol Pablo y todos los apóstoles del primer siglo. Nosotros conocemos un pasaje bastante conocido como Mateo 6:33, el cual dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Los gentiles de aquella época buscaban las cosas materiales. Y claro que son necesarias las cosas materiales. Necesitamos del trabajo, de la ropa, del agua, del aire, del calzado. ¿Cuántas cosas básicas necesitamos cada día? Pero ante todas estas cosas, aunque son necesarias y básicas, Cristo dice, primero busquen el reino de Dios. Y hay una promesa en ese texto, Mateo 6:33. La promesa es, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Qué promesa más hermosa. Debo de confiar en ella. Otro punto interesante de un verdadero discípulo, de lo que realmente Jesús quiere, es que el discípulo tiene por lo menos, según mis apuntes, por lo menos tiene que tener 3 compromisos importantes. Y uno de estos compromisos importantes es con la palabra de Dios. Y este compromiso con la palabra de Dios es permanecer en ella. Aquellos que ya hemos sido discípulos y que hemos aprendido la palabra de Dios, hemos conocido el plan de salvación, nos hemos arrepentido, hemos confesado y nos hemos bautizado,
También como discípulos tenemos que entender la importancia de permanecer en su palabra, en obediencia todos los días. Allá en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, serán mis verdaderos discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. La señal que demuestra de que usted y yo somos verdaderos discípulos es la perseverancia, es la permanencia. A aquellos primeros discípulos del año 33 que fueron bautizados en Jerusalén, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es una de las condiciones para que nosotros demostremos que somos verdaderos discípulos: la perseverancia, la permanencia, siendo fiel a su palabra. Esa es una de las señales de un verdadero discípulo: permanecer en la palabra de Dios. Un segundo compromiso de un verdadero discípulo es su compromiso con el pueblo de Dios, es decir, amar a los hermanos, amar la iglesia, dar la vida por la iglesia, visitar a los hermanos, visitar al enfermo, servirle al necesitado en lo que más se pueda. La iglesia de Cristo fue establecida en la tierra para servirle al prójimo. La iglesia de Cristo no está para hacer otra cosa más que predicar el evangelio para que la gente se salve. Un verdadero discípulo ama la obra de Dios, ama la iglesia, ama a los hermanos y da la vida por ella, porque Cristo dio la vida primeramente por nosotros. Un tercer compromiso que nos presenta este punto es que el verdadero discípulo tiene compromiso con la gloria de Dios, y es el dar mucho fruto. Juan 15:8 nos dice que Cristo quiere que llevemos mucho fruto. Mucho fruto quiere decir muchos resultados, resultados positivos, porque los frutos de un buen discípulo, de un buen cristiano, van a glorificar a Dios. De manera que este tercer compromiso es darle gloria a Dios con todos aquellos frutos que Él ha establecido en su palabra, para que cada uno de nosotros se desarrolle como buen discípulo, como buen cristiano. El apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 5:22 al 23, hablando del fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros damos los frutos necesarios establecidos por el Espíritu Santo en la Biblia, entonces vamos a glorificar a Dios con mucho fruto. El fruto del Espíritu Santo no es asunto de emocionalismo ni de sensacionalismo, sino que es asunto de acciones. El amor es acción, el amor es servir, el amor es hasta dar la vida por los hermanos. Muchos líderes de otros grupos religiosos, en vez de dar la vida por los hermanos, más bien se aprovechan de sus miembros, cuando el verdadero discípulo, el verdadero servidor de Dios, da la vida por los hermanos. Si un hermano está enfermo, lo va a visitar. Y si es posible, saca de su propia bolsa para ayudarle en alguna necesidad. Recordemos que Cristo dio la vida por nosotros, y de igual manera sus discípulos dan la vida por los hermanos. En mi caso personal, he aprendido a servir a los hermanos, y cada vez que vemos un asunto, un problema, una necesidad, tratamos de ayudarle lo más que podemos a ese hermano con necesidad. Otro fruto o otro resultado son las almas que debemos de ganar. Qué importante es que los discípulos de Cristo, los cristianos, ganemos almas, y esto implica predicar el evangelio. En el libro de Colosenses vemos que Pablo escribe su carta a los colosenses, donde les felicita por el amor que tenían. Un hermano de nombre Epafra les predicó el evangelio a los colosenses y comenzaron a dar fruto a partir de que conocieron la verdad que hace libre, el evangelio. Qué importante es que como discípulos tengamos esta actitud
dar frutos que el Señor mismo y el Espíritu Santo nos han establecido en su palabra como medios para que nos desarrollemos y demostremos nuestro amor, nuestra entrega, nuestro sacrificio a Cristo. Hermanos, Cristo nos puso a nosotros primero. Imagínese usted cómo Cristo tuvo una actitud encomiable, una actitud admirable, estando en la gloria de Dios, estando en los cielos. Cristo decide bajarse del cielo. ¿Qué actitud más admirable la de nuestro Señor Jesucristo? Cada uno de nosotros muchas veces queremos estar arriba, no nos gusta estar abajo, pero el Hijo de Dios, que siendo por naturaleza Dios, renunció por un tiempo al estar en la gloria de Dios y se tuvo que hacer hombre. Jesús se tuvo que hacer pobre para enriquecernos a nosotros. Si Jesús nos puso a nosotros en primer lugar, también nosotros tenemos que tener la actitud de Cristo poniéndolo a Él en primer lugar, su iglesia, su palabra, los frutos del Espíritu Santo. Y este texto sí lo voy a leer. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por lo antes dicho, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué pasaje más hermoso, donde vemos la actitud de Jesús abandonando el cielo por un tiempo. Y como decía aquel autor cómico Cantinflas, se bajó de los cielos para estar en nuestros terrenos. Se vino a ser como uno de nosotros. Vino a vivir semejante a nosotros, todo un hombre, aunque sin dejar de ser Dios. Se despojó en el sentido de bajarse a la tierra y hacerse hombre. Y estando en esa condición humana, fue humilde hasta el punto de morir por nosotros. Cristo sí nos puso en primer lugar. ¿Cómo es posible que nosotros querramos estar arriba cuando en realidad Cristo primero vino a estar abajo? Se vino a poner en el zapato de nosotros. Y después que Cristo conquistó la muerte, venció la tumba, venció a Satanás y a sus demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ahora el Padre lo exalta hasta lo sumo y tiene un nombre o tiene una autoridad por encima de todo ser. Hermanos y amigos que me pueda estar escuchando, un verdadero discípulo se entrega totalmente, vive una vida entregada totalmente a Cristo. Todo lo que hay en esta vida, por buenas que sean y por necesarias que sean, tiene a Cristo primero. Un verdadero discípulo aprende de su Maestro Jesús, pone en práctica lo que aprende de él, pero también permanece con él. En la parábola de Lucas 14, 25 al 33, Jesús puso como ejemplo un hombre que va a construir una torre. Dice que primero calcula los gastos para ver si va a terminar aquella construcción. La idea de Jesús es que si vamos a comenzar el proyecto de seguirle a Él como discípulo, debemos de tener en mente que si lo vamos a seguir,
es hasta terminar la obra, es hasta terminar la carrera. Cristo no quiere discípulos que se emocionan por un momento y luego se desaniman. Cristo quiere discípulos dispuestos a vencer cualquier obstáculo que enfrentan en la vida. Un verdadero discípulo no da la vuelta, sigue a pesar de todo. Y como dice el canto, si otros vuelven, yo siempre sigo. Recordemos cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Y el apóstol Pedro, aunque muchas veces metía las de andar, dio una respuesta encomiable diciendo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, amigos, ser discípulo de Cristo no es fácil. Requiere renunciar a nuestros propios deseos y principalmente renunciar al pecado. El pecado es algo que estorba, no nos permite avanzar, no nos permite glorificar a Cristo. Si usted y yo está siguiendo a Cristo a media, entonces no agrada a Cristo. Cristo quiere que usted renuncie a su propia vida, que se niegue a sí mismo, que ponga en primer lugar su reino, su iglesia, su palabra, y así glorificarle hoy y para siempre. Que esta pequeña meditación nos sirva a todos como predicadores, como maestros, como cualquier otro hermano, para que nos motive a que si hemos comenzado la carrera como discípulo de Cristo, como cristiano, es hasta desarrollarla y terminarla. Cristo también nos puso otro ejemplo de un hombre que se va a enfrentar a otro rey. Un rey se enfrenta con otro rey en guerra, pero al ver que él no tiene los hombres necesarios, los soldados necesarios, piensa que no va a ganar la guerra, entonces prefiere mejor un acuerdo de paz. La idea es que nosotros entendamos que si vamos a seguir a Cristo, sea por toda la vida y hasta terminar la carrera. Y que un día lleguemos a decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:8, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona. Que cada uno de nosotros nos sintamos motivados por esta pequeña lección, que nos sintamos impulsados a dar un paso hacia adelante, que si no hemos sido discípulos eficientes como debería de ser, que si todavía tenemos dudas en seguir a Cristo, que sirva de motivación esta pequeña lección para cada hermano que escucha, seamos predicadores, maestros, evangelistas, ancianos, diáconos o miembros cualquiera, que sirva de gran consuelo y de fortaleza y de ánimo para todos aquellos que tienen duda de seguir a Cristo, que en algún momento se desaniman por las circunstancias de la vida, por los problemas siempre van a haber, pero el discípulo se debe interponer ante cualquier situación, debe de ser fuerte, porque su galardón está preparado en los cielos. Esa es la razón por la cual un discípulo debe de ser fiel a Cristo. Sus promesas son ciertas y verdaderas, y eso nos hará no perder de vista nuestra meta. Que el Señor les bendiga y que sirva de mucha motivación y mucha fortaleza. En el nombre del Señor, amén.